Uno de los temas que nos interesó con mayor atención fue entender cómo tramitan los hombres las emociones o cómo tramitamos los hombres las emociones en una sociedad machista. Sí. Y esto explica buena parte de, por ejemplo, la violencia de pareja, la violencia de género, la violencia urbana, porque tenemos un mal repertorio de respuestas frente a crisis emocionales. El hombre, cuando está triste, cuando está vulnerable, cuando está inseguro, busca convertir esas emociones en rabia. Hola a todos y bienvenidos a Hermanas, este espacio de videocast para profundizar en la experiencia de voces con algo para manifestar. Yo sé que siempre les digo esto, pero este capítulo de Hermanas es muy especial porque hace parte de algo que queremos hacer mucho más en Manifiesta y es empezar a hablar de masculinidad y hablar con nuestra audiencia de hombres. Sentimos que es algo urgente que tenemos que hacer y que nuestro periodismo feminista siempre ha sentido esa necesidad como un horizonte, es decir, un periodismo feminista que acoja también a los hombres y que los haga sentirse parte de estas conversaciones y, ¿por qué no?, contenidos que los ayuden a interpelar su propia masculinidad y hacerse preguntas sobre lo que significa ser hombre en este mundo y en este país. Para eso, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Henry Murrain. Hola Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Henry Murrain es un filósofo experto en cultura y en comportamiento y es profesor de comportamiento y políticas públicas en la Universidad de los Andes. Pues tiene una amplia experiencia para poder hablar de estos temas y nos va a contar un poco como de la experiencia previa que ha tenido, porque también fue subsecretario de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte acá en Bogotá. Henry lideró hasta abril de este año, si no estoy mal, la línea Calma, que ya vamos a hablar un poco a profundidad de esto. La línea Calma es un, diría yo, experimento muy visionario porque es la primera vez que se hacía esto y se hace esto en Bogotá porque pues aún no existe, y es un espacio de escucha exclusivamente para hombres. Un espacio de escucha que presta básicamente dos servicios. Un espacio de escucha para gestión emocional, de gestión de las emociones, y que también da asesoría pues en términos de hombres que quieren identificar violencias, comportamientos violentos. No sé si tú quieres profundizar un poco más en esos dos servicios que entiendo yo presta la línea Calma. Sí, entendimos que es fundamental generar una plataforma de apoyo para que estas transformaciones necesarias que debe darse en las masculinidades, en la forma en la que nosotros desplegamos lo que significa ser hombre en nuestra sociedad, eso necesita un apoyo, un apoyo, y ese apoyo debe venir del Estado y sus recursos y sus esfuerzos, porque hacer cambios culturales es difícil. Uno de los temas que nos interesó con mayor atención fue entender cómo tramitan los hombres las emociones o cómo tramitamos los hombres las emociones en una sociedad machista. Sí. Eh, y, y esto explica buena parte de, por ejemplo, la violencia de pareja, la violencia de género, la violencia urbana, porque tenemos un muy mal repertorio de respuestas frente a crisis emocionales. ¿Sí? El hombre, cuando está triste, cuando está vulnerable, cuando está inseguro, busca convertir esas emociones en rabia. Sí. ¿Por qué? Porque verse vulnerable, triste, inseguro no es parte del estereotipo del macho machote que estamos acostumbrados a asimilar. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, en particular tristeza, vulnerabilidad, inseguridad, ponemos la cara de la rabia, que Claro. es mucho más legítimo. Como un método de defensa, como un mecanismo de defensa. Exactamente, porque está legitimado culturalmente. Un hombre bravo es un berraco. Claro. En cambio, cuando un hombre llora, tiene angustias, tiene dolores, tiene frustraciones, pues ¿qué le dicen en una sociedad machista? Ah, es niña. Es niño. Sí, no corresponde con lo que se espera de un hombre, Es débil. que muestre, exprese sus emociones, sobre todo emociones de vulnerabilidad. ¿Cuáles eran las razones por las cuales llamaban y si eso se puede separar por edad? ¿Qué me responderías sobre esa época en la que estuviste? En general, durante todo el funcionamiento de la línea, la mayor cantidad de llamadas
sistemáticamente se relacionan con rupturas o frustraciones amorosas. Y esto es muy importante, porque yo considero que el tema de las rupturas amorosas, de la terminación de relaciones, casi que es un problema de salud y seguridad pública en nuestra sociedad. Completamente, ¿Sí? completamente. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que buena parte de la violencia urbana de la ciudad puede estar generada por eso Sí, no la hemos puesto en el centro de la conversación. No es un tema menor allá que les interesa a los de género nomás, no, eso es un tema que atraviesa todas las toda la problemáticas sociedad. de nuestra sociedad, Ujú. eh, y, y tiene que ver con la dificultad para dejar ir, para entender que tu compañera o tu compañero eh, no es tu propiedad, ¿no? Sí. Esta idea de que en la sociedad de machos machotes consideremos que nuestras parejas son como nuestro cepillo de Sí. dientes, ¿no? Decía una amiga Una feminista, propiedad como, sí, una privada. propiedad privada, Mm. ¿sí? Y es que yo, es de mi propiedad, yo me lo meto a la boca, así como el cepillo de dientes, nadie más lo puede tocar, no, no, Que de ahí viene esa frase de si usted no es mía, no es de nadie, eso, que es lo eso que es muchos horrible. feminicidas dicen antes de... Exactamente. Exactamente. Y esto es muy, muy importante porque buena parte de los homicidios de mujeres, yo podría decir que la mayor cantidad, la- la- los homicidios de mujeres están generados por primera razón, por situaciones de rupturas amorosas o por frustraciones amorosas frente a la persona que las corteja, las dice amarlas. Yo recuerdo un relato de un amigo que trabajó en el IDIPRON y que es una cifra que de pronto tendría que corroborar, pero él como en estudios de campo con personas habitantes de calle, llegaron a la conclusión de que la gran mayoría de hombres que habitan la calle toman la decisión o empiezan a hacerlo, pues obviamente paulatinamente, tras una ruptura amorosa. Entonces, Sí. este tema que tú mencionas de salud pública es como que totalmente permea las dinámicas sociales de este país. Sí, yo creo que las discusiones de género están a la base de pues, todos los problemas estructurales de nuestra sociedad y eso desafortunadamente no se ve del todo así. Cuéntame, digamos, si se puede hablar de un perfil de hombre que llamaba, o sea, en términos de edad, en términos de estrato socioeconómico, o sea, ¿qué aprendizajes tuviste como sobre ese perfil, digamos, demográfico de los hombres que más llamaban hasta cuando estuviste? Llamaban hombres de todos los estratos, de todas las edades, era una cosa sorprendente, ¿no? Desde 18 hasta 65, 68 años. Eh, y si bien arranca como un programa pequeño, con pocos recursos, la acogida ha sido muy, muy fuerte, mostrando que hay una necesidad importante de este tema, ¿no? Entonces, llaman hombres de todas las edades, de todos los estratos, obviamente mucho más concentrado entre eh, hombres de 25 a 34, ¿no? Eh, O sea, es como la mayor cantidad de hombres que llaman. sí, pero ahora digo tal vez porque no es como hombre joven, adulto, Ya. y pero insisto, de hecho recuerdo usuarios que se volvieron como defensores y promotores de la línea de 68, 65 años, y algunos más pequeños también de todos los estratos, ¿no? Mostrando que es una necesidad profunda la escucha, la conversación, poder tramitar mejor las emociones, pues para muchos hombres que encuentran, digamos, en esto una posibilidad para, pues, aliviar, digamos, los sentimientos corrosivos que los están consumiendo y también mejorar su relación con las personas que quieren. Si te preguntara, aparte de rupturas, como qué otros motivos hacían que los hombres llamaran a la línea, o sea, digamos, no sé, pienso en hombres más mayores, que es algo que yo pienso para generación de mi papá, por ejemplo, como hombres que viven en mucha soledad, ¿no? No sé si eso era un tema o qué otros temas como que los motivaban a llamar. Bueno, la mayoría eran rupturas y frustraciones amorosas, pero también habían llamadas relacionadas con perdí el trabajo, ¿no? No tengo
ingresos y toda esta idea de que el hombre es el proveedor protector, Claro. tiene una dimensión muy dolorosa, y es que muchos hombres sienten que si no tuvieran dinero, si no tuvieran que llevar a su casa, pues su familia, sus parejas ya no los querrían, ¿no? Entonces, sorprendentemente, muchos hombres cuando tienen crisis económicas se angustian no solo por lo que les va a faltar en términos materiales o los riesgos económicos a los que están expuestos, sino por lo que puede significar eso en términos de los afectos que tienen, y no saben cómo contarle a su pareja, a su familia. Esto es un tema. Llamaban hombres también porque habían perdido a su esposa por el COVID, por la crisis del COVID, Okay. y tenían un niño, dos niñas, tenían hijos o hijas pequeñas y no sabían cómo cambiarles pañales, no sabían cómo atender una pataleta, ¿no? Entonces esto fue de las cosas más fuertes, y es que Fuertísimo. muchos hombres, aún queriendo hacerlo, ¿No sabían no cómo? sabían cómo. Entonces, de nuevo, no podemos seguir diciendo simplemente que el machismo es un problema y cruzar los brazos, sino generamos una plataforma pedagógica que facilite y apoye a los hombres en la transición. Mucho, Claro. hacer cambios culturales no es fácil y es costoso humana y culturalmente, y por eso es importante entender que el Estado tiene ahí un rol. Entonces, por eso creamos la línea. Esta plataforma de cuidado, ¿no? Exactamente. ¿Hombres que cuidan? Hombres al cuidado. Hombres al Sí. cuidado. Porque, pues, el que quisiera debería poder tener la posibilidad de aprender aquellas cosas que no se sabe hacer porque los roles no nos los enseñaron nunca. Entonces, llamaban también hombres porque tenían una orientación sexual distinta a la que habían confesado toda la vida, Claro. ¿sí? Y no sabían cómo eh, expresar, estaban ya cansados de tener que un poco vivir en una mentira, y querían ayuda a eso también, eso ocurría. Llamaban hombres porque se habían quedado solos, porque son maltratadores con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, entonces se van quedando solos, y esto es de las cosas más dolorosas que genera esta forma de relacionarse, pues que impone el machismo, y es que este estereotipo del controlador, mandón, regañón, peleón, pues te va dejando muy solo, ¿no? Quiero que hablemos un poco de estos casos, como diría yo, extremos, y qué nivel, digamos, de manejo, de injerencia tenía la línea en esos casos más extremos. Casos extremos pienso yo como un hombre que está llamando porque está a punto de cometer un feminicidio. Yo no sé si eso les pasó en algún momento, o un hombre que llamaba a decir como me quiero matar y estoy como tratando de buscar razones para quedarme. Yo siento que muchos hombres que yo conozco que se han empezado a cuestionar como esto de ser hombre o su propia masculinidad o violencias posibles que han ejercido, como que hay algo que empieza a hacerles ruido en su vida, como que hay algo que dicen como yo no me siento cómodo sosteniendo como esta actitud o esta dinámica que se espera de mí, y como que ahí empiezan a un poco quitar el velo de siento que esto no tiene por qué ser así y puedo hacerme preguntas sobre esto. ¿Eso te pasó a ti en algún momento, como durante tu adolescencia, adultez, como de esto me hace ruido, yo no puedo seguir sosteniendo esta actitud en mi vida y por qué la estoy haciendo, reproduciendo? Sí, no tanto como un momento, como una epifanía de Ajá. un momento único. Yo creo que son como varios momentos en donde las conversaciones con mujeres cercanas fueron importantes, eh, como señales de mujeres cercanas. Entonces puedo decirte, mira, mis hermanas me, me han hecho ver cosas a través de la vida, ¿no? En diferentes conversaciones, en diferentes momentos que, que yo no veía. Entonces, con mucho amor y demás, las hermanas en conversaciones con sus hermanos, esta cosa, esta otra, Claro. miren, nosotras somos juzgadas así. Entonces creo que por un lado mis hermanas, también mis compañeras, ya sean mis compañeras amigas y mis compañeras de trabajo, no, mira, este tema es incómodo,
con este tipo de cosas no me siento bien, con estos chistes no nos sentimos bien, esto está mal. Eh, y también he tenido pues algunos maestros como autocríticos y que me han mostrado pistas, ¿no? Ya, Por ejemplo, he tenido ahí, eh, en mi caso, Antanas claro. era una persona súper crítica de su propia masculinidad y él era muy duro con él mismo y con sus formas de a veces decir, ver y decir, mira, aquí nos equivocamos. Entonces, tener hombres que uno considera como autoridades que muestren esa capacidad de Mm, reflexividad, de autocrítica y de necesidad de cambio ayuda, pero pues en esto, pues sí, mis compañeras de mm. trabajo, mis amigas y mis hermanas fueron muy importantes en hacerme ver cosas. Insisto, no es que eso es una epifanía, porque Sí, es eso es progresivo. Sí, todo el exacto. tiempo y hoy día lo veo con mi hija, Claro. ¿sí? Hoy tengo conversaciones con mi hija y digo, pucha, esto es... Pero hay que seguir Exacto. aprendiendo, No, ¿sí? no termina el camino. No termina el camino. No por Ujú. eso uno se queda quieto, uno va Sí, no. avanzando, pero pues hay que ir aprendiendo cositas cada vez más. Total. A mí me inquieta mucho esto que dices porque siento que podría ser el relato más general de los hombres que están en este camino, por decirlo así, de la deconstrucción, y es que la gran mayoría de estos momentos los han tenido con mujeres o gracias a mujeres que los han interpelado o los han criticado o bueno. Y a mí eso me genera mucha inquietud porque yo pienso que pasan dos cosas. La primera es que siento que los hombres que están como en este camino de cuestionarse su masculinidad están muy solos, como en que ese proceso sea acompañado entre hombres. Y por otro lado, también veo que los movimientos de mujeres y las feministas tenemos una conversación una y otra vez en donde decimos como nosotras no nos vamos a hacer cargo de un hombre que se cuestione la masculinidad, como yo no tengo que hacerme cargo, googlealo, que eso es lo que muchas amigas a mí me dicen como que lo googleen, tienen internet, para eso tienen internet, busquen, hablen con otros hombres, pero yo a veces cuando escucho eso digo como, pero es que ellos están muy solos y yo siento que en la generación mía, por lo menos, siento que hay hombres que se hacen estas preguntas y como que ven que el paradigma está cambiando y se sienten desubicados y yo los veo muy perdidos. Yo no diría que deberíamos cargar a las mujeres con la responsabilidad de la revisión de nuestras masculinidades y hacernos, yo no diría que son las responsables Sí, no. para nada, Mm, mm. pero sí son una gran ayuda, ¿sí? Son una gran ayuda porque, pues en mi caso hay cosas que he visto de las cuales me apeno, me avergüenzo, me culpabilizo, que solo las vi porque pues tuve ciertas conversaciones y tuve ciertas experiencias con compañeras, amigas, yo de resto no las habría visto. Te pongo el ejemplo con un tema distinto, que es con el Ujú. racismo. Yo, por ejemplo, yo fui el único niño negro de mi salón, ¿sí? Mi familia es del Pacífico y yo pues nací en Bogotá, me crié en Bogotá, pero pues yo era el único niño negro en mi jardín, en mi colegio, en mi bachillerato. Mm. Cuando entré a la Nacional, después en filosofía en la Nacional ya habíamos dos, pero pues es como una anomalía sociológica, ¿sí? Entonces yo creo que muchos de mis compañeros nunca entenderían temas eh, pues de lo que hace el racismo si no fuera porque tuvieron conversaciones conmigo y explicarles cosas Claro, a las que yo obviamente. estaba expuesto, Ujú. ¿sí? Entonces, como un hombre negro, también he encontrado ahí unos puntos de convergencia con algunas amigas, colegas feministas, porque yo también sé que es experimentar un tema o vivir un tema que tiene que ver con tu identidad, frente al cual tú estás, cuando lo pones sobre la mesa, ay, otra vez, ahora todo es racismo, Ahora ¿no? todo, sí, Sí, claro. ahora no. No, pues es exactamente igual lo que Sí. le pasa a las mujeres con estas reivindicaciones históricas. Entonces yo ahí he encontrado, de hecho, algunas de las amigas con las que más he conversado son feministas y
me han entendido mis temas son feministas blancas, ¿sí? Yo decía, sí, está cierto, pero igual tú también tienes un privilegio, ¿sí? Claro, Porque obviamente. una cosa Y que es... tiene que estar interseccionado el tema del feminismo Sí, con el tema antirracista. y hay espacios a los que tú puedes acceder porque eres una mujer blanca o rubia, ojos azules, de ojos verdes, y yo no, porque soy un hombre negro, Sí. ¿sí? Hace unas semanas se hizo la imputación por parte de la JEP de Mario Montoya por el caso de falsos positivos y una de las magistradas dio entrevistas muy interesantes que ligaban como todo este nefasto resultado de los falsos positivos como una imposición de una masculinidad digamos, en las cúpulas militares y en general como en las dinámicas militares, de como si un hombre, si un militar no estaba de acuerdo con asesinar a una persona inocente, como que salía este argumento de la masculinidad de usted es una nena, o usted no le van a dar este premio, o usted, sí, como forzándolo con ese argumento de ser el macho, el que más puede dar sangre, ¿no? Que eso era lo que decía este general. ¿Qué reflexiones has hecho sobre esa masculinidad guerrerista en Colombia? Porque yo siento que es diferente hablar de, no sé, la masculinidad que se construye en un país como Estados Unidos, por ejemplo, versus como lo que hemos vivido acá de décadas de conflicto y cómo eso está, yo pienso, intrínsecamente ligado a la construcción de ser hombre en este país. Sí, fue una pregunta súper importante y una cosa que me tiene dando vueltas hace ratos, de la que no he tenido como mucho espacio para hablar, entonces aprovecho, es porque entre los 20 países más violentos del mundo hay 18 católicos. ¿Sí? Eso es fuerte, no sabía ese dato. Muy Y diciente. la región más violenta del mundo es América Latina, que es como el proyecto católico más grande de la historia de la humanidad. Sí. Entonces yo creo que como católicos, yo vengo de una tradición católica, de una familia muy católica, creo que culturalmente el catolicismo tiene que hacerse preguntas como esas, ¿no? Porque las sociedades más católicas concentran en una proporción más alta la violencia y en general muchos síntomas de desprecio al otro, que es raro, porque es atravesado como por una narrativa es que supuestamente de amor y compasión, pero los datos no corresponden, ¿no? Está el tema de homicidio, perdón. No, que tiene esa visión maniqueísta que tú mencionaste ahorita, que es como el bien y el mal y el cielo y el infierno y como toda esta cosa despiadada, esa narrativa súper despiadada. Yo creo que por ahí yo creo que eso sería sujeto de investigación. Yo escribí en el 2013 una columna sobre estos temas. Vengo trabajando estos temas como el 2011, 2012, haciendo estas preguntitas. Escribí una columna en El Tiempo en 2013. Y mira que hay una cosa muy particular, que al mes me amenazaron de muerte. A mí solo me ha pasado eso 2 veces. Dios mío. Es como todo, sí. Y fue una cosa muy temeraria, muy fuerte. Entonces, eso me pareció muy... Entonces creo que como parte de una cultura católica a la que pertenezco y a la que pertenecemos, creo que eso está a la base de nuestras conversaciones de fondo y es preguntarnos qué ha pasado con el proyecto católico cultural. Porque tenemos la región más violenta del mundo, pero además la región más inequitativa del mundo, ¿sí? Sí. Hay muchos rasgos de desprecio al otro que se exacerban ahí y pues, insisto, creo que me parece interesante plantear si el maniqueísmo puede estar ahí. Eso es una arista. Otra arista tiene que ver con si esa herencia cultural también tiene factores de estereotipado de lo que significa ser hombre, que yo estoy de acuerdo que la violencia de la guerra en Colombia, de los grupos armados, de la respuesta del Estado, de los falsos, todo eso tiene mucho que ver con la manera en la que construimos nuestras representaciones de género y la masculinidad en nuestra sociedad. Yo tengo una última pregunta que me parece fundamental para hablar un poco de la masculinidad y es el tema de la salud mental de los hombres. En Manifiesta hemos hablado pues de salud mental, pero también de que existe una crisis de salud mental en Colombia que no está siendo atendida y que tiene una muy baja, digamos, un muy bajo acceso
como a lo que las EPS pueden proveer en términos de salud mental. Acceder a salud mental en este país es un privilegio, pero aparte existen cifras que son muy discientes sobre la salud mental de los hombres y la salud mental de las mujeres. Entonces, digamos, de enero a julio, creo, se hizo la medición sobre suicidios en Colombia. Los suicidios vienen aumentando desde pandemia más o menos un 15% por año, y este año la cifra exacta no la tengo tan exacta, pero básicamente de enero a julio más o menos más de 5.000 hombres se han suicidado frente a más de 1.000 mujeres. Eso es algo como aproximado y habla un montón de cómo los hombres viven sus crisis de salud mental, de esto del riesgo, que yo siento que es algo que impera ahí. O sea, por ejemplo, las mujeres cometen más intentos de suicidio, pero los hombres son quienes en efecto lo ejecutan. Y yo siento que eso es muy diciente sobre los roles de género y como la relación de como de el suicidio y de la ideaciones suicidas con estos roles de género. Y quería preguntarte un poco como qué reflexiones a partir de esta experiencia en la línea y en general en tu trabajo has tenido sobre cómo los hombres viven la salud mental, porque yo siento que es algo muy solitario. Sí, de hecho, este tema lo hablábamos yo recuerdo con el secretario de Salud, cuando estábamos discutiendo el tema de la línea, con Alejandro, eh, porque ya hay una línea de atención a salud mental. Pues nosotros le argumentábamos y le hacíamos ver que eh, hay un tema ahí de la masculinidad, ¿sí? Que genera una responsabilidad y una necesidad desde el gobierno, eh, que haga un foco especial sobre el tema de hombres, porque hay una historia y una cultura en donde cuando tú eres un niño, desde niño te están diciendo, oculte sus emociones. Exacto. No exprese sus emociones. No sea vulnerable. No sea vulnerable. Entonces, y lo escucho, la otra vez escuché en el parque, todavía se escucha, desafortunadamente, que un niño, ay, no sea niña. No sea niña. Entonces, no. Entonces, usted no puede expresar sus sentimientos, usted no puede expresar sus emociones. Entonces vivimos en una sociedad donde los hombres no aprendemos ni a expresar, ni mucho menos a tramitar emociones, porque se esconden, se ocultan. Lo que hemos visto en conversaciones con hombres es que muchos están haciendo la cara del, me no importa, sí, el chacho. yo la dejé, no sé qué, y tal cosa, y por dentro están viviendo una Entonces, tormenta, pero así nos han enseñado a que debemos experimentar todo, sí. sin expresarlo. Tiene un tormento horrible, todo el mundo lo ve, no, tranquilo, pero llega un momento en el que es tan insoportable la cosa que se quita la vida, ¿sí? Porque no supo cómo tramitar, no supo cómo hablar, no supo cómo expresar esa situación. Entonces sí hay una relación del tema de salud mental y la construcción cultural de género, porque ese tema de ocultar, de tapar emociones, es como una olla a presión. Lo experimentamos en la niña, como te digo, una gran proporción de hombres llamaban con ideación suicida, ya situaciones inminentes, ya al límite, ¿no? al límite, y estoy en estas, y el equipo lograba, un equipo maravilloso que se logró armar, lograba contener la situación, y semanas después muchos de estos hombres decían, ¡ay, caramba! ¿Yo qué fui capaz de hacer? Dios mío, me ¿Cómo conmovió. llegué ahí, no? No, pero estar una semana después y decir, yo pude haber acabado con mi vida y esto no era tan... Es decir, había cómo resolverlo. Sí. Entonces, creo que dadas las dificultades que hay de acceso a la salud mental, a especialistas, pero no solo está la posibilidad de acceder o no, sino está el tema de las limitaciones culturales mismas. Estamos en una sociedad en donde se considera que el que va donde el psicólogo o al psiquiatra es que está loco, Está ¿no? loco. Entonces, Sí. eso es algo absolutamente necesario para todos los seres humanos en algún momento en la vida, ¿sí? Pero eso tiene que normalizarse y verse un poco más aceptado. Y también quienes van más a los psicólogos son las mujeres, porque de nuevo ir al psicólogo es como, sí, de nuevo cuestiona esta masculinidad del hombre vulnerable. Pues Henry, de verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio. Siento que es muy iluminador
pues el análisis viniendo también de un hombre, que siento que ese es como un reto que tenemos como medio, y es invitar a este espacio a más hombres que se han hecho estas preguntas, que llevan un proceso, que tienen una experiencia, como a ir desgajando las capas de lo que es este gran concepto pues de las masculinidades tradicionales o hegemónicas, y sobre todo pues cómo hacerse nuevas preguntas sobre lo que significa ser hombre en este mundo. De verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y pues por permitirnos seguir aprendiendo sobre estos temas. Estamos en la tarea de buscar cómo hacer mejor las cosas.